Hola, Dios te bendiga, bienvenido al día número 221 de nuestro plan de lectura de la Biblia en un año. Te voy a dar las lecturas para el día de hoy. Salmo 93, primera carta a los Corintios 5, primer libro de Crónicas 28, primer libro de Crónicas 29 una vez más, Salmo 93, primera carta a los Corintios 5, primer libro de Crónicas 28 y primer libro de Crónicas 29. Vamos directamente a la primera carta a los Corintios, capítulo 5. Dice, me cuesta creer lo que me informan acerca de moralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio, deberían de estar llorando de dolor y de vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí los doy en espíritu. Y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre este hombre. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben de convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deberán expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son avaros o estafadores o rinden culto a los ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es que no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a los ídolos, o insulta, o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Bien. Hay un dicho mexicano que recita de la siguiente manera, ¿verdad? El que con lobos anda, a aullar se enseña. Entonces, me gusta lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está incitando a los creyentes a que no permitan el pecado dentro de la iglesia y sobre todo que no consientan a la gente pecadora dentro de la iglesia. Es muy importante que entendamos esta diferencia, queridos amigos, hermanos. Cuando Pablo escribió acerca de no relacionarse con pecadores, con avaros, con gente que vive en inmoralidad sexual, se estaba refiriendo a los creyentes que ya son salvos, que ya le entregaron su vida a Cristo y siguen viviendo una vida de pecado. A eso se refiere el apóstol Pablo, hermano. Pues me gusta lo que dice aquí, ¿verdad? Si uno no quisiera juntarse con la chusma, ¿verdad? No quisiera juntarse con los pecadores, pues tendría que salir de este mundo. En la antigüedad, por eso se establecieron los famosos monasterios, ¿verdad? La gente que quería alejarse del pecado del mundo se iba lo más lejos de la sociedad para poder mantenerse en santidad, pero aún así no lo lograban, ¿verdad? Porque ellos mismos pues eran pecadores y dentro de esos monasterios pues, se realizaban muchísimas cosas que no le agradan a Dios. Bien, entonces me gusta lo que dice la palabra de Dios. Sí, Dios nos llama a juzgar. Hay gente que dice, no, es que no juzgues. No, sí. Pablo dice, sí, podemos juzgar a la gente que está dentro de nuestra iglesia. Sí, ¿por qué? Porque se supone que ya han hecho un compromiso con Cristo, ya se han arrepentido y están en un proceso de transformación. Pero una persona que dice que ha creído en Cristo y sigue viviendo como antes, pues entonces no ha sido convertido, no se ha transformado. Ahora, aquí el meollo del asunto. ¿A qué se refiere con entregarlo a Satanás? Simplemente lo que Pablo está diciendo es reconózcanlo como un no creyente. Es una persona que no ha creído en Cristo y trátenlo de esa manera, ¿no? De tal manera que pues Dios pueda traer salvación a su vida, que lo podamos exhortar. Entonces, una persona que vive como cualquier otra persona que no conoce a Dios, pues entonces no puede ser tratado como creyente. Pablo dice, bueno, esta persona no ha creído, aunque se crea cristiana, aunque piense que es cristiana, aunque piense ser salvo, realmente no ha creído. Entonces a ustedes les corresponde ponerle un alto y decirle, oye, brother,
tú ni siquiera eres cristiano, ni siquiera eres creyente, arrepiéntete por favor, ¿no? Y bueno, si no estás de acuerdo con nosotros, pues entonces sí, hermano, sí hay momentos y hay situaciones muy tremendas, muy delicadas, en donde sí se le tiene que pedir a una persona que pues no siga asistiendo a la iglesia, ¿verdad? Porque entonces esto empieza a permear y se empieza a contagiar a otros creyentes, ¿no? Cuando un creyente ve que puede vivir de esta manera y nadie le dice nada, entonces los demás empiezan a vivir de la misma manera. En el caso de este hombre, pues vivía con su madrastra, ¿verdad? Vivía en inmoralidad y decía Pablo, hey, no pueden permitir esto. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo va a empezar a hacer. Así que mejor hablen con él, ¿verdad? Trátenlo como uno creyente y si no entiende, entonces sí expúlsenlo porque no es bueno que esté dando mal testimonio dentro de la congregación. Así que, hermano, tengamos mucho cuidado en nuestra manera de actuar. Principalmente, acuérdate antes de señalar a alguien, pues fíjate que hay 3 dedos que te señalan a ti, principalmente nuestro testimonio, cómo estamos actuando, nuestra vida es distinta de verdad o seguimos viviendo como antes de conocer a Cristo. ¿Ha habido un cambio en tu vida? Si es así, pues gloria a Dios, entonces eres creyente. Si no, pues bueno, vamos a tener que hacerte entrar en sí, decirte hermano, arrepiéntete, vuélvete al Señor, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por su palabra, hermanos. Con estas personas, dice el apóstol Pablo, ni te juntes, ¿verdad? Porque pues, como te dije, el que como lobo sabe, anda a aullar se enseña, y bueno, el creyente que se junta con creyentes que andan en pecado, pues va a hacer lo mismo, ¿verdad? Va a decir, pues sí, sí se puede hacer porque tal hermano lo hace. No, hermano, vivamos en santidad. Por eso Pablo se refiere a esto. Y en cuanto a la gente que no conoce a Dios, pues nuestro deber es relacionarnos con ellos con el afán de que nosotros podamos compartirles del Evangelio. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos hablas de esta manera tan fuerte, tan difícil. Ayúdanos a cambiar, Señor, nuestras actitudes, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, Señor. Padre, perdónanos si Señor, hemos cometido algo que te ofende, que no te gusta, Señor. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos. Aquí no está nuestra vida, Señor. Antes de juzgar a otros, permítenos juzgar primeramente nuestra relación, Señor, nuestra persona, Señor. Y en segundo lugar, también es bueno, Señor, que podamos nosotros exhortar a nuestros hermanos, Señor, cuando estén en malos pasos. Porque, Señor, Padre, creemos también que la exhortación, Señor, es un acto de amor, Padre, para que no lleguemos a la destrucción, sino que al final de cuentas, como dice la palabra de Dios, Señor, podamos llegar a tu perdón y a la salvación. Gracias por este tiempo, por esta reflexión. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el día de mañana.